Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. El Señor les bendiga. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos permite de poder llegar a sus hogares, a sus trabajos, a las escuelas, a las universidades, a los mercados, a los hospitales, a las clínicas, a los presidios y a todo aquel lugar donde el Señor Espíritu Santo nos permite poder ingresar y poder llevarle una palabra de edificación cada miércoles. Le bendecimos y realmente como Ejército de Mujeres nos sentimos honrados, nos sentimos privilegiados de que usted tome una hora de su tiempo cada miércoles para ser edificadas juntas y sobre todo para que usted nos envíe sus aportaciones y sus consultas que enriquecen cada miércoles el programa y enriquecen el tema que el Señor cada día está dando a su pueblo. Así que reciba un fuerte abrazo de este Ejército de Mujeres, realmente le agradecemos y le bendecimos. De igual manera, a la distancia queremos enviarle un gran abrazo, un abrazo de oso a nuestra pastora Ninosca de Ponce, a nuestra madre espiritual, a la mujer que Dios tuvo a bien poner en nuestro camino y que nos tomara en sus manos y pudiera formarnos y transformarnos, porque si hacemos un recuento de cómo llegamos, yo creo que no somos ni la sombra, pero Dios es bueno y es fiel y Él siempre está colocando hombres y mujeres de Dios grandes para poder enseñar a su pueblo, y nosotros pues somos ese pueblo que nuestra pastora Ninosca de Ponce ha formado. Así que le bendecimos, le amamos, le extrañamos, sabemos que ya estamos en cuenta regresiva, que pronto estará aquí con nosotros para poder ser edificadas juntas y para que nos pueda dar de ese maná que está recibiendo en este tiempo. Asimismo queremos enviarle una palabra de bendición y de salud a los pastores Calderón de la Iglesia Aguascalientes de México, quien estuvo pues recientemente afectado de salud, estuvo en quirófano, sabemos que ya salió de su cirugía, pero estamos confiando en el Señor, estamos clamando y estamos orando por usted, pastores Calderón, para que la mano de Jehová Rafa sea puesta en sus vidas y que pues usted pueda confiar de que el Señor tiene cuidado de sus amados y que usted es amado y que ciertamente Dios nos sorprenderá con buenas nuevas. Así que esta mañana es una mañana de grande bendición. Prepare su cuaderno, prepare su lápiz y si no se lo permite el tiempo, el lugar donde usted está, abra su corazón para que esta palabra que la mujer de Dios, que Dios ha escogido para esta mañana, pueda escribir en su corazón. Amén. Así que si usted de las personas que le gusta interceder, no que le gusta, que desarrolla un sacerdocio en la oración, le invitamos los jueves y los sábados a nuestra casa de Ebenecer a partir de las 6 de la mañana para que juntos a ese ejército de intercesores podamos orar por nuestras casas, nuestras familias, por la nación, por los hombres y mujeres puestos en autoridad, tanto en lo espiritual como en lo gubernamental, para que cada uno de ellos pueda tomar las mejores decisiones conforme a propósito y enfocar a esta nación al plan, al proyecto divino que Dios estableció para nuestra nación Honduras. Así que le invitamos junto al anciano Pedro Moreno que allí podamos orar, podamos interceder, porque muchas de nosotros somos testimonio vivo del poder de la oración que se gesta en las mañanas de comunión con el Señor. De igual forma, si usted es de las personas que ha pensado en algún momento, ¿cómo puedo yo ayudar a mis hermanos en necesidad?, le invitamos que este domingo 28 de junio, usted pueda traer víveres de aquellos alimentos que no necesitan refrigeración, y lo va a atender el equipo del Buen Samaritano. Este proyecto es una proyección social que lleva por nombre Los Hilos de José, para poder almacenar víveres y poder ayudarles a nuestros hermanos que aún no han recibido la sobreabundancia en Dios. Pero si usted es de los que ya transicionó y se encuentra en la posición de abundancia y sobreabundancia, así que le motivamos a que pueda traer allí arroz, frijoles, maseca, qué sé yo, harina y todo lo que pueda ser necesario para nuestros hermanos en el culto del domingo.
Y hoy es un día especial, aparte de que es el programa del Ejército de Mujeres, tendremos la graduación de doctrina intermedia. Así que a los hermanos de la promoción 26 les invitamos a ponerse sus mejores galas, a estar con su cara muy sonriente y muy fresca, porque hoy pasan a un nuevo nivel, al nivel de discipuladores, para que comiencen a dar de gracia lo que por gracia han recibido. Y esta graduación es a partir de las 6 de la tarde, allí con nuestro pastor Germán Ponce, que estará pues orando por ustedes y estará habilitándolos y activándolos para el desarrollo de su comisión, que muy pronto, es más, desde ya comienzan a desarrollar. Así Amén. que esta mañana es hermosa, esta mañana es poderosa. Tenemos un tema increíble que Dios ha hablado a una de las mujeres de Dios de este ejército, a la hermana Leslie. Ella trae una palabra que sabemos que va a edificar mucho su vida y sobre todo le va a ayudar a comprender algunas situaciones que usted ha vivido, quizá no muy agradables, pero hoy usted comprenderá por qué el Señor permitió que sucedieran, porque Él tiene algo grande y poderoso. Amén. Que Leslie, ¿verdad? Usted nos explicará esta Así mañana es. junto a cada una de mis hermanas del Ejército de Mujeres. Gracias, Nolvia, y gracias también a cada una de las hermanas, ¿verdad?, que están dando siempre su tiempo y nos están acompañando como un solo ejército, ¿verdad?, sacando la tarea. El tema de hoy, hermano, es un tema que nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento. Yo sé que ya algunas veces lo hemos escuchado. El tema se llama el remanente. Y vamos a introducirnos en Isaías 28:5. Nuestra hermana Carolina nos va a leer la cita bíblica. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Mire qué hermosa palabra. Dice que el Señor en aquel día va a ser corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y desde que nosotros, hermanos, comenzamos a leer la palabra del Señor, la Biblia, nos encontramos con un Dios que le gusta, que se deleita, dice la palabra, en crear. Dios siempre está creando, pero lo más impactante y lo más hermoso es que no solo que Dios está creando siempre, sino que Dios desea compartir con el hombre todo lo que ha creado. Y comienza diciendo en Génesis que Dios ha creado la luz. Y desde que Dios creó la luz, Dios vio que la luz era buena. Y desde que vio Dios que la luz era buena, dice que procede el Señor a separar la luz de las tinieblas. Dios siempre va a estar, hermano, haciendo cosas buenas y las va a estar separando. Dice que Él va a separar el trigo de la cizaña, Él va a separar lo bueno de lo malo. Después dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, dice. Y lo bendijo Dios. Mire, no solamente creó Dios al hombre, sino que Dios se preocupa también por bendecir al hombre. Y le da una orden, le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Pero una vez dice la palabra que la tierra se empezó a llenar, se empezó a multiplicar de hombres. Dice que Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que los pensamientos de su corazón eran solo al mal. Cuando nosotros leemos los pensamientos del Señor, dice que sus pensamientos son de bien y no de mal, son de bienestar, pero el pensamiento del hombre casi siempre va a lo malo. Pero entonces ahí donde Dios actúa y Dios tiene que limpiar la tierra, hermanos, pero siempre Dios en su gracia, en su misericordia, Dios siempre se va a ocupar de dejar siempre un pequeño remanente y es exactamente lo que queremos hablar hoy. La palabra remanente, hermano, la encontramos en el griego, en la 76:11, para los hermanos que les gusta anotar, y se pronuncia cherit, que es restante, lo que queda. También dice que es la palabra palat, que significa escapar, quedar libre, sobrevivir, dejar atrás, reservar. Y nuestra hermana Nolvia nos ampliaba un poquito más ahí en el estudio y nos decía que también es la palabra 30:05, leima, aquello que he dejado, residuo, resto. Dice que esta palabra la podemos encontrar tanto en el hebreo como en el griego, ya lo pudimos leer, y denota la pequeña parte que queda del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, después de una catástrofe. También remanente, hermanos, según los diccionarios, dice que es parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción y que a la vez forma el núcleo de la posible nueva comunidad, especialmente en un sentido teológico. Quiere decir, hermanos, que siempre Dios, de esa pequeña parte que Dios ha apartado, que Dios ha dejado, Dios siempre va a continuar poblando la tierra y Dios siempre va a seguir haciendo cosas grandes y cosas nuevas. Remanente dice también uno de los diccionarios que encontré, que son los pocos que escapan, que se salvan y que se mantienen en la voluntad
voluntad de Dios y sobre todo los que superan las catástrofes. Y podríamos ver que muchas veces vienen a nuestra vida, como decía la hermana Nolvia, catástrofes o vienen problemas, enfermedades, pero el remanente tiene que ser gente, hermanos, que realmente ha aprendido a sobrellevar todas estas catástrofes, a pasarlas. También tipifica al pueblo del Señor que de una u otra manera ha pasado por el crisol del exilio o de la tribulación. Esta es una señal de la misericordia de Dios, porque el remanente nunca puede faltar, dice, por la fidelidad de Dios. Es elección y también es la obra del Señor. En Deuteronomio 7:6 me encantó esta palabra que encontramos, porque el Señor le dice al remanente, porque tú eres pueblo santo al Señor, dice, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo único, diferente a todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y me gustó cuando encontré, pues remanente es un resto santo. Nolvia, ¿usted quería aportarnos algo? Sí, mire qué hermoso, Leslie, porque cuando nosotros pensamos en la palabra remanente, obviamente, como usted lo había explicado muy bien al inicio, es algo que queda, algo apartado, algo guardado, algo que el Señor se reservó para un propósito especial. Y cuando analizamos la Biblia vemos que tenemos un Dios que siempre Él está organizando, siempre está estableciendo, siempre está guardando, siempre está preservando. Y cada uno de los remanentes que podemos ver a la luz de la palabra pasaron diferentes circunstancias, no son iguales, no es el mismo evento en diferente época, es diferente evento en diferente época. Y yo veía que unos sobrevivieron de guerras, de calamidades, de pestilencias, incluso hasta de plagas. En el libro de Isaías vemos que hubieron personas que sobrevivieron a invasiones de asirios, es decir, personas que llegaron a cautiverio y Dios guardó un remanente. De igual manera, en el libro de Miqueas vemos cuando el pueblo de Dios fue tratado, fue trabajado, fue llevado a esclavitud. Entonces son diferentes eventos. De igual manera vemos cómo en algunos casos cuando el pueblo de Dios ya estaba en una etapa tan profunda de pecado que Dios envía una asepsia a la tierra, pero tiene su remanente. Sí. Y en estos últimos tiempos nosotros debemos de ser considerados y de esforzarnos porque el Señor nos considere como ese remanente santo. Muchas veces pasamos situaciones difíciles, como lo decía usted al inicio, situaciones complicadas que quizás no las entendemos, que quizás no hay una respuesta en el acto, pero Dios tiene ciertas características en el remanente que él escoge y en la situación que va a vivir, y Él está completamente seguro de que esa porción, ese remanente va a ser fiel y va a ser preservado en santidad, y que sus labios van a estar cerrados para encontrarle un despropósito a Dios. Creo que este es un tiempo hermoso en el cual tenemos que prepararnos, en el cual tenemos que ser personas enfocados en la palabra, enfocados a propósitos de ayuno, de oración, para que a pesar de las circunstancias, de lo que acontezca en nuestras casas, en nuestras vidas, en la nación, nosotros seamos enfocados a propósito. Sí, Nolvia, porque no quiere decir que que aunque seamos parte de ese remanente, no vamos a tener que pasar por muchas cosas. Lo podemos ver en el libro de Nehemías, ¿verdad? Que Nehemías dice que preguntó qué había pasado con el remanente, que dice que estaba en una situación muy crítica, ¿verdad? Pero Dios siempre, hermano, nos va a ayudar a salir adelante. Y mirábamos que una de las características de aquellos que forman parte del remanente, lo mencionaba en algunas cosas Nolvia, número uno tiene que haber santidad en nosotros, hermanos. Es tan importante la santidad. También dice que tiene que haber fidelidad en nosotros. Y fidelidad no solamente al Señor, sino que también fidelidad, no solamente al hombre, sino que también fidelidad al Señor. También tenemos que aferrarnos tenazmente a la palabra, porque es la palabra la que nos va a sustentar, la que nos va a ayudar, es la palabra la que nos va a sacar de todo lo que tengamos que pasar en toda circunstancia. La palabra de Dios nos va a mantener. Y sobre todo que nos dediquemos, hermanos, por entero a los intereses del Señor y a su obra. Y me encantaba algo que leí, porque dice que también tenemos que desarrollar paciencia, porque fíjese que la palabra paciencia significa firmeza, perseverancia, también significa poder de resistencia. Y sobre todo, algo muy hermoso, que seamos gente que ame la venida del Señor realmente. Y yo les comentaba que a veces estamos bien, ¿verdad? Estamos bendecidos y a veces estamos acomodados y nos olvidamos que somos pueblo que tenemos que aprender a amar esa venida del Señor. ¿Nos quería decir algo, Liderita? Sí, que me impacta a mí la parte en que el remanente no es alguien que se aparta,
es alguien que es apartado por Dios. O sea, eso es impactante porque nos enseña a nosotros de que nosotros normalmente estamos queriendo hacer mérito y no es malo. No es malo que nosotros realicemos una obra en Dios porque la fe sin obras es muerta y es necesario que nosotros practiquemos un servicio al Señor. Esas son labores sacerdotales, inherentes a un sacerdote, pero que el remanente en sí es Dios quien lo aparta. Él escoge porque Él encuentra atributos y encuentra en el corazón del hombre algo distinto. Pero recordemos que ese depósito Él lo puso. O sea, Él pone el querer como el hacer, Él pone el pensar como el sentir. Entonces, no nos podemos jactar. Cuando nosotros estamos dentro del remanente, ni siquiera eso podemos jactarnos, ¿verdad? No hay ninguna cosa que podamos decir, ay, que miren, que mi perseverancia. Todo eso procede de Dios. Entonces me impacta esa parte donde a mí me indica de que no es por esfuerzo humano, amén, sino que por voluntad divina, ¿verdad? Por voluntad divina. Qué hermoso eso, saber que la decisión de permanecer en Dios no procede de mí, procede de Dios. Porque si fuera de mí, hace tiempo me hubiera ido, ¿verdad? Entonces lo hermoso es que Dios ha decidido y está determinado a que permanezca, a salvar, a poner un remanente, pero tiene que tener atributos, tiene que tener cualidades. Entonces que Dios nos encuentre trabajando en esa labor, ¿verdad? De tener los atributos y las cualidades que Él requiere de un remanente fiel. Amén. Fíjate que en 2 Timoteo, me gustaba 3:10, tal vez ahí a usted que está anotando, Pablo le escribe en la carta a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, le dice, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero me encanta lo que dice él, y de todas me ha librado el Señor. O sea, siempre, hermanos, es como que cuando leemos el Salmo 23, que menciona el itinerario de la oveja, tiene que pasar por muchas cosas, pero de todas, dice, nos va a librar el Señor. El remanente dice que una vez que ha experimentado la salvación, reconoce que no es por sí mismo que ha sido rescatado, sino siempre va a ser para bien de otros. Siempre va a trabajar para los planes que Dios tiene, ya sea para seguir creando, ya sea para hacer cosas nuevas. Siempre es para el bien de otros, como decía Dinora, no para nosotros mismos. Y Carolina creo que nos quería agregar algo ahí. Sí, Leslie, fíjese que en Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dentro de ese versículo está un comentario que me llamó la atención, ¿verdad? Que era lo que hablaba Dinora y lo que hablaba usted, que las circunstancias no nos van a distraer, ¿verdad? De la comisión que realmente Dios nos ha escogido y que es por gracia, no es por nuestro valor. Y entonces dice, al pueblo de Dios se le llama especial tesoro, joya. Una joya está hecha de materia bruta que se expone al tiempo, al calor y presión para convertirla en una piedra preciosa. La piedra entonces debe ser cortada para que su belleza real pueda ser vista. Un artesano toma la piedra y la taja con cincel para retirar un extremo. Reduce la talla, la pule y la coloca en el entorno adecuado para que pueda mostrar su belleza. Amén. Esté dispuesto, dice, a permitir que Dios haga de usted una joya. Imagínese que nos cincele, que nos transforme, porque el Señor nos escogió ese remanente, ¿verdad? Que el Señor nos está puliendo y que el ser remanente no significa que estemos exentos, ¿verdad? Que estemos en una cajita de vidrio que no nos va a pasar nada. Tribulación, al contrario, como dice ahí, porque especial tesoro, una joya. Entonces Él nos va a pulir para que después nosotros mostremos la belleza que el Señor está haciendo en nosotros, para que seamos ese remanente, ¿verdad?, del Señor. Por eso a mí me ha quedado tan grabado cuando nuestro pastor dice, ¿verdad?, el que amas está enfermo. O sea, Dios lo amaba, pero no quiere decir que no vamos a tener que pasar, ¿verdad? Hay que, como decía Dinora, es por la gracia de Dios que vamos a hacer. ¿No ve usted que quería agregar algo más? Que hay un versículo en Romanos 5:3 al 5 que a mí me impresiona. Creo que muchos lo hemos leído. Yo lo leí cantidad de veces, no lo entendía. Yo decía, esto como que es medio raro, medio contradictorio a la realidad. Ahora sí lo entiendo. Ahora, como dijo Job, mis ojos te ven, de oídas te había oído. Mire el que dice el 3, dice, también
nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Qué tremendo el poder estar alegre, ¿va? Que el gozo del Señor, porque sabemos, dice, mire qué hermoso, que nos ayudan a desarrollar resistencia, lo que usted decía. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Mire qué hermoso, ya no hablamos igual, ya no somos movidos por cualquier viento, ya el alma está un poquito sujeta ahí, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Y dice que el carácter fortalece nuestra esperanza segura en salvación, es decir, no hay miedo. Y esa esperanza no acabará en desilusión, o sea, no hay un final trágico, pues sabemos con cuánta ternura, esa palabra a mí me tomó, dije, con cuánta ternura nos ama Dios, o sea, como con brazos de mamá, como con brazos de papá, pero con una cosa tan hermosa como bebecitos, como cuando en el edificio del Shaddai, como cuando el bebé viene naciendo y la mamá lo agarra con aquella delicadeza porque el bebé aún no está tan fuerte en su cuerpo. Dice, con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermoso. Es decir que, como decíamos al inicio, no es que estamos exentos de no padecer. Obviamente no estamos llamando que al que mayor padecimiento, mayor gloria. Si Dios nos puede sacar librado de una situación de esas, gloria a Dios. Pero de igual manera, si a Él se le ocurrió, si Él tuvo en sus planes comisionarnos y asignarnos para una comisión de esa, que entendamos que vamos a desarrollar resistencia, carácter, esperanza y sobre todo que con ternura Él nos va a estar abrazando en cada momento. Sí, mire qué hermoso. Bueno, vamos a introducirnos con nuestro primer personaje. Y Carolina nos va a leer la cita bíblica. Estamos en Génesis 8:16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda la carne, aves y bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Sí. Uno de los propósitos, hermanos, de este remanente es para preservación, porque Dios siempre está preocupado por preservar. Dios siempre está, pues, tal vez no preocupado, Dios siempre está en su amor, tratando de preservar. Y lo más hermoso es que Dios no solo preserva al hombre, sino que se preocupa también por preservar una especie, las especies de los animales. En Génesis 6:1 comienza diciendo que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice que a los hombres les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron para sí mujeres de las hijas de los hombres. Y dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y se arrepintió Jehová, mire qué tremendo, de haber hecho hombre en la tierra, y dice que le dolió en su corazón, puesto que la tierra se había llenado de violencia. Y le dijo Dios a Noé, Dios le informó, mire qué importante, porque Dios siempre va a estar, siempre que Dios va a determinar hacer algo, siempre va a estar informando al hombre, aquel hombre que se ha guardado, aquel hombre que ha estado en santidad. Dios siempre, hermano, por eso es que nosotros decimos que el Señor no vendrá a nosotros como ladrón en la noche, sino que tenemos que saber, si oramos y velamos, vamos a saber que Dios vendrá. Aquí el Señor le informa a Noé que iba a traer un diluvio de agua sobre la tierra para limpiar la tierra, pero le dice algo, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Me dice que más adelante le da instrucciones de cómo haría el arca y para poder preservar la vida, no solamente de Noé, como decíamos, sino también de las especies. Y me encanta porque Noé, hermano, fue el hombre que Dios comisionó en ese tiempo para preservar y reservar la especie de los animales y también la humanidad. O sea que Dios, hermano, se preocupa siempre porque aunque ocurra y Él tenga que limpiar la tierra, Dios siempre se preocupa para que haya nuevamente una nueva creación y haya nuevamente el hombre pueda seguir su vida. Fíjese que Noé tipifica descanso. ¿Usted nos quería decir algo, María del Carmen? Sí, Leslie, fíjese que le estaba leyendo ahí mismo en Génesis 6:9, dice, esta es la historia de Noé. Fue Noé un varón justo y perfecto entre los de su generación. Noé caminaba con Dios. Y encontré también en Hebreos 11:7 cuando estaban hablando acerca de la fe, ¿verdad? Que dice, por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios.
Me impacta esta palabra porque dice que Noé era varón perfecto. Entre toda su generación, según los comentarios y la enseñanza que hemos recibido de nuestro pastor, Noé en sus generaciones no había sido mezclado, ¿verdad? Su ADN venía limpio, digamos, ¿verdad? No se había contaminado como el resto de la población, el resto de los hombres que se habían mezclado con gigantes, que se habían mezclado, o sea, ya era una deformación, una distorsión, una cuestión ya que ya al Señor le había rebalsado el vaso, ¿verdad? Como decimos en nuestro hablar común. Pero lo que veo yo es que aparte de que Él fue usado y fue escogido y fue guardada su genética, su generación, para preservar no solo lo humano, no solo lo que es materia, no solo lo que es carne. Dice que por la fe. Y esta fe fue lo que impulsó a Noé a permanecer firme y a estar guardado él y sus hijos, ¿verdad? Esa fe era la que él tenía que trasladar y hacer que se preservara en sus hijos, que fuera trasladado para que sus hijos también caminaran en esa fe y fuera una nueva simiente, cimentados en eso, ¿verdad? Eso es lo que me llama la atención. A mí dice que su fe fue la que predominó y fue la que lo hizo que él fuera escogido y que recibiera las bendiciones y que su vida fuera guardada y que de ahí una vez la tierra fuera poblada nuevamente, ¿verdad? Y inclusive los animales, ¿verdad? Que los animales, pues, lo que hemos entendido y recibido es que ellos eran antes en el huerto, ellos eran diferentes, ellos inclusive podían comunicarse mejor, y ahora ellos habían caído y estaban, pues dice que la creación gime y espera la manifestación de sus hijos, ¿verdad? Para que todo suba de nivel, para que todo vuelva al estado original al que el Señor nos puso inicialmente, ¿verdad? Sí. Fíjate que María del Carmen, es muy lindo lo que dijiste, porque vemos nosotros que cuando el Señor dice, estas son las generaciones de Noé, yo ahí esperaba que siguiera y mencionara el nombre de los hijos, pero solo dice, estas son las generaciones de Noé, y luego dice Dios, Noé fue un hombre justo, fue un hombre que caminó con Dios, y empieza a mencionar todas las cualidades que Noé tenía, hasta después menciona sus hijos. Y a mí lo que veo ahí yo es que la verdadera descendencia del hombre no solamente son los hijos, los hijos son parte, sino también todo lo que Dios puede ver, sus frutos, sus virtudes y las buenas obras que hay en cada uno de nosotros, son tomadas también en cuenta por el Señor. También mirábamos que dice aquí en Génesis 9:1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Esa palabra fructificar es llevar fruto, y la palabra multiplicarse es aumentar, henchid, llenar, completar, dice embarazarse también, ¿verdad? O sea que Dios siempre, hermano, siempre va a ser. Me gustaba también algo que leía, porque dice que solamente Noé, dice, y los que estaban en el arca quedaron con vida, los demás fueron destruidos, el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, dice. Y cuando nosotros vemos esa palabra, quedaron, es la palabra remanente. Y mire, Leslie, qué tremendo, porque Dios ¿a quién va a utilizar en esta primera etapa si lo vemos y vamos viendo características del remanente que Dios ha escogido? A aquellos que están en descanso, a aquellos que están en paz. El Señor no va a escoger un remanente que está atribulado, que está miedoso, que está complicado, porque Noé significa, como usted nos decía al inicio, descanso y paz. Y él se embarazó del proyecto que Dios le dio. Amén. Muchas veces Dios nos va a decir hagamos algo y nosotros nos quedamos en análisis, y el análisis, nos ha enseñado nuestro pastor, produce parálisis, porque analizamos tanto pero no obedecemos. En cambio Noé, como decía María del Carmen al inicio, no solo creyó y se embarazó, embarazó a sus hijos, embarazó a la esposa de sus hijos, embarazó a su esposa, a su mujer, del proyecto que Dios le había dado. Era un proyecto sobrenatural.
número uno, jamás había llovido sobre la tierra. Y número dos, hacer un arca con tan grandes proporciones, se imagina cuánta madera ocupó, cuánta madera talló, el diseño que Dios le dio, jamás esa gente había visto un arca. Y entonces me imagino yo que mucha gente se burló y se rió de él. Y haber dicho, pucha, ahora Noé, aparte de que está excluido de lo que nosotros vivimos, está loco. Se enloqueció, porque ¿quién le ha dicho que va a llover si dice que el agua salía de la tierra? No salía de arriba hacia abajo, era de abajo hacia arriba. Entonces me imagino que fue víctima de vituperio, de burla, pero él le creyó a Dios. Él sabía que había engendrado un proyecto del Señor y que iba a dar a luz. Siguió instrucciones, porque no basta solo con creer. Él siguió las instrucciones a cabalidad del Señor. Y número tres, no se desanimó a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno y a pesar de las palabras de burla y desmotivación de los demás. ¿Quién es un remanente apartado para el Señor? El que esté en descanso, el que esté en paz, el que crea su palabra, crea sus promesas, crea sus proyectos, trabaja en lo que le asignaron y sobre todas las cosas no se desanima. Sí, y fíjate que dice que cuando Lamec, dice, le nació un hijo, le puso por nombre Noé, dice, y dijo él, o sea, Noé nos dará descanso de nuestras obras y del dolor de nuestras manos a causa de la tierra que maldijo el Eterno. Leslie, y fíjese que lo bonito que yo miraba aquí, que cómo él creyó todo lo que el Señor dijo, ¿verdad? Porque en Génesis 6 el Señor, lo que leía, que se había dolido mucho por toda la maldad de la tierra y le dijo a la gente que ya que solo iban a vivir 120 años. A muchos de nosotros nos parece que 120 años, pues ahí va a haber un día. Pero mire, se cumplen esos 120 años y no hay arrepentimiento. Sí. Y de todos ellos para volverse al Señor y ser parte del remanente, ¿verdad? Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos estará dando el Señor ese tiempo para ser parte de ese remanente? Y nosotros solo lo miramos alargado, superficial, y nos está acabando. Y ahí fue cuando viene el diluvio y se rasgó, toda la tierra se rayó, limpió. Entonces podemos estar a las puertas de una limpieza del Señor, porque el tiempo se nos está acercando, ¿verdad? La venida del Señor está cerca, estaremos listos nosotros para recibirle. Y dice también que podemos decir, ay no, pero es que no, ellas son otras ligas, y ¿verdad? Cuestionar. Y leí un comentario que me llamó la atención y a la misma vez me llena de esperanza. Con esto no quiero decir que nosotros vamos a pecar y estar, pero por gracia, es por gracia, y lo que el Señor ve es el corazón. Dice, amén. Decir que no era un varón justo y perfecto no significa que nunca pecó, ¿verdad? Más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. Por toda una vida caminó por la fe y fue un ejemplo vivo, dice. Un ejemplo vivo a su generación. Entonces, eso, ¿verdad? Me fortalece decir, pero es que el Señor ve el corazón de ese remanente, porque nosotros, o sea, también tener cuidado, ¿verdad? Que si somos parte del remanente podemos caer en vanidad y en vanagloria, en creernos arriba de otros. No, al contrario, más bien nos está puliendo el Señor, como Él dice, que nosotros somos una joya para Él. Entonces Él nos va a pulir hasta que lleguemos a esa estatura, a vivir y a ser ejemplo de nuestras generaciones para preservar esa generación santa apartada para el Señor. Amén. Y yo también cuando estaba leyendo, me ponía a ver y yo digo, ¿cuánto tiempo habrá tardado Noé en construir un arca? Porque no era un barquito, era algo realmente enorme, era un trabajo duro, era un trabajo penoso, pero esto nos enseña, hermanos, de la longanimidad de Dios, de la misericordia de Dios, de que Dios, hermano, como decía Carolina, dándole tiempo para que la gente se arrepintiera. Yo me imagino a Noé construyendo, y cuando la gente le preguntaba, y él ahí me imagino que aprovechaba para evangelizarlo, ¿verdad? Y para irle diciendo lo que Dios iba a traer, pero como dice Carolina, aún así el pueblo no se volvía al Señor. También cuando veo eso, veo lo de las 10 plagas. Yo digo, ¿por qué? Porque Dios tiene el poder, Dios es todopoderoso, como dice nuestro pastor, para hacer. Pero Él mandó una por una, con aquella paciencia, las plagas. No mandó las 10 plagas de un solo, sino que mandó una por una aquellas plagas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cuánta misericordia, porque Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Usted nos quería decir algo? Sí, una pequeña aportación que me impacta, porque dice que los hijos de Noé entraron al arca, ¿verdad? Y las bestias, los reptiles, las aves. Entonces yo digo, ¿qué testimonio tan fuerte tendría este hombre para que sus hijos no lo cuestionaran?
O sea, yo a veces yo digo algo a mis hijos, no, que hablando en lenguas y no angélicas, ¿verdad? Pero Noé no, o sea, no le refutaron absolutamente nada, fueron obedientes. Entonces, qué testimonio tan poderoso tiene que haber tenido este hombre y qué conducta. Y no porque estaba excepto de pecado, como dice Carolina, él pecó, pero era más fuerte su testimonio, era mayor su rectificación. O sea, que ese hombre pecaba y si le tenía que pedir perdón a sus hijos, le pedía. Entonces sus hijos ya no cuestionaban sus decisiones, porque sabían que si su papá se equivocaba, era hombre con valentía para poder rectificar. Eso es lo que me da a mí la pauta, como que me dice a mí, pues, sí. Dinora, hay mucho que mejorar. Sí, tenemos que seguir trabajando. Y mire que dice, y dijo el Eterno a Noé, entra tú y toda tu familia al arca, pues he visto que eres justo ante mí en esta generación. Y luego dice que de los hijos de Noé se pobló la tierra. Y dice que después del diluvio todavía Noé vivió 350 años. María del Carmen, ¿usted les quería decir algo? Pues no, y me impacta pues que lo que decía Dinora, sí. Cada día nosotros tenemos que permanecer en esa, calafateando el arca, ¿verdad? Acerruchando, martillando, aunque no nos guste. Recién, hace poco, ¿qué les digo? Publiqué estaba leyendo la palabra y dice, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto me lleva a decir que aunque a nuestros hijos no les guste, aunque nuestra casa no nos guste o aunque a nosotros no nos guste, tenemos que estar constantemente trabajando en nuestra arca, trabajando para que nuestros hijos, nuestras generaciones, entren en ese remanente, permanezcan y no sean desechados como tantos otros. Que cabal se me viene el personaje de Samuel, que digo, él heredó él se volcó sobre Saúl, se volcó sobre David, y él estaba haciendo un trabajo extraordinario con sus hijos. Con sus hijos espirituales, digamos en este caso, pero no con sus hijos biológicos, porque ellos inclusive fueron desechados por el pueblo, porque dijeron el pueblo, no, a tus hijos no andan rectamente como tú, ¿verdad? Entonces, recientemente me pasó y agarré a mis hijos, ok, yo recibí una palabra de parte del Señor para ustedes, se las voy a dar. No se las pensaba dar porque el Señor, yo los veo que no quieren apartarse. O sea, no es que andan haciendo y deshaciendo haciendo pillerías por otro lado, pero el apartarse para el Señor es enseñarles una vida de consagración, una vida piadosa, una vida de devoción, una vida de amor al Señor y de amar su obra, de amar servirle, de amar buscarle, de amar leer su palabra, de amar todo lo que, como decía, entregarnos a los intereses del Señor, a los intereses del reino que beneficien, amén, no solo nuestra propia vida, sino a todos aquellos que nos rodean. Amén. Sí, bueno, vamos a ir avanzando y vamos a entrar a nuestro segundo personaje. Y este es un remanente, hermanos, para conservación y perseverancia. Pero ¿cómo vamos a perseverar? En santidad. Y nos va a leer el versículo Carolina. Sí, en Daniel 3, 27 al 28 dice, Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen. El 3:29 dice, por mí, pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Amén. Fíjense, hermano, que aquí ya no vamos a ver lo que es un diluvio. Aquí lo que pasó fue una cautividad, un cautiverio. Y la palabra cautiverio es la del hebreo 15:41, es la palabra golat, significa cautividad, deportación, destierro, transportar, llevar cautivo. Se refiere al hecho de que los pueblos enteros eran llevados de sus lugares de origen a otras tierras como medidas políticas. Y me encantó algo que leí porque dice que los asirios descubrieron
que si la población sometida, dice que era desarraigada de sus tierras y despoblada a otro lugar, su voluntad de afirmación de su identidad y su independencia, dice que se iba diluyendo. Por eso es que ellos no los dejaban ahí donde vivían, sino que se los llevaban cautivos a otro lugar. Los desarraigaban de sus tierras, ¿verdad? Porque ellos habían descubierto que la voluntad de ellos y la afirmación de su identidad se iba diluyendo, se iba perdiendo. Recordemos que en el libro de Jeremías dice que con un yugo de madera alrededor del cuello, el profeta Jeremías anunció mucho antes, bastante tiempo antes, dramáticamente, que Nabucodonosor era el siervo de Dios a quien las naciones debían someterse de buena voluntad. Dice que 70 años duró este cautiverio, tiempo que muchos judíos se mantuvieron en el destierro sin retornar jamás a su tierra natal, o sea que muchos jamás volvieron a su tierra. Y dice que en algunos hasta su idioma y sus costumbres fueron sufriendo cambios. Sí, no, mire lo tremendo, Leslie, de esta cautividad de Daniel, porque se mencionan 4 jóvenes, pero fueron muchos los jóvenes que llevaron, pero 4 son ejemplo y testimonio de este remanente que Dios preservó. Y cuando yo analizaba y decía, ¿cómo esta gente escogió a estos jóvenes para servicio de palacio? Ellos tenían características especiales y específicas que los eunucos del Nabucodonosor identificaban en las personas y decían, este es un candidato idóneo para servir en palacio. ¿Y qué características tenían? Eran de familias reales, eran de familias distinguidas, o sea que no era cualquier jovencito, era un jovencito bien preparado y con buenos modales, eran sin defectos físicos, de buen parecer, o sea que hasta guapos, o sea que hasta los guapos se tienen que cuidar. Cultos, dice, e inteligentes, entendidos en los campos del saber e idóneos para servicio. Es decir, que esas características ellos lo hacían con su pueblo, con el pueblo de Dios allá, y esas características vieron los eunucos en estos jóvenes y los llevaron. Ellos incluso les cambiaron el nombre, porque ellos sabían, a estos tenemos que borrarles todo el pasado y poner un presente diferente. Es decir, voy a cancelar los odres viejos para que venga un vino nuevo, en odre nuevo. Y le cambiaron nombres porque les cambiaron oficios. Y a mí me impactaba a cada uno de ellos, a Sadrac, Mesad y Abednego, que les pusieron esos nuevos nombres, significaba, era un culto o una rendición a un dios pagano. Pero lo tremendo es que a Daniel le colocaron Belsasar y significa nada más el que protege la vida del rey. Creo que tanto tiempo llamando a alguien por un nombre, ellos fueron olvidando su nombre, pero Daniel no. Daniel lo llamaban y me imagino que Daniel se hacía como el loco. Belsasar le decían y me imagino que no entendía. Entonces decían, al inicio me imagino yo que no ha de haber sido fácil para él, como al inicio cuando un joven va a un trabajo secular, cuando al inicio un joven va a una universidad y tal vez le llaman por un nombre no un nombre exactamente de Luis, Pedro, Juan, no, tal vez lo llaman para ser influenciado a lo que ellos hacen, pero es ahí donde el joven tiene que mantenerse en la estatura de Daniel, no escuchar esa voz. Me imagino que los eunucos le decían, vení Belsasar. Al cabo de un tiempo que este hombre no obedecía, yo creo que terminaron llamándolo por Daniel. Entonces cuando le decían Daniel, él obedecía. Muchos jóvenes hoy, de acuerdo al entorno, Leslie, y que son preservados por sus familias en las casas. Tenemos, nosotros tenemos hijos que hemos instruido, que nos hemos dado un valor agregado para que ellos pues sean personas de éxito y sobre todo personas que les sirvan al Señor. Pero cuando ellos ya van a entornos en los cuales no es nuestra casa, no es la iglesia, no es el servicio, ellos se encuentran en el mismo nivel de Daniel. Es ahí donde tiene que prevalecer su nombre, su identidad, la identidad de Cristo en ellos, que aunque le llamen para hacer otras cosas, ellos sean personas definidas, porque esa definición le cambiaron el nombre a Daniel, pero no le cambiaron al Dios que tenía, no le cambiaron sus principios, no le cambiaron su corazón, y él pudo ser ejemplo, él pudo ser un remanente de ejemplo en medio de Babilonia, en medio de la confusión religiosa. Sí, y fíjense, Novia, que también vemos que Dios puede utilizar, por ejemplo, Nabucodonosor fue un instrumento del Señor para poner un alto al pueblo, porque dice que Jerusalén fue sitiada, y esa palabra sitió significa afligir, reducir, vaciar. Mire usted, y dice que el Señor entregó en sus manos al rey Joacín, y no fue por hermanos, como decíamos anteriormente, no porque por la fuerza ni por nada, sino porque Dios, el pecado del pueblo había llegado a un límite ya.
pero había antes una profecía. Mire, Dios siempre, como decíamos, Dios siempre avisa. Había una profecía en Isaías 39:6, dice, después de que Ezequías se enfermó de muerte, no sé si ustedes lo recuerdan, él ora, dice, y lloró delante de la presencia del Señor, y el Señor le concedió 15 años más de vida. Pero en el siguiente capítulo, dice que después de que él fue sanado por el Señor y se le dio el tiempo de vida, él viene y recibe a los reyes de Babilonia. Y entonces Isaías le dice, he aquí que vendrán tiempos en que todas las cosas que hay en tu palacio y cuanto atesoraron tus padres en el día de hoy, todo será llevado a Babilonia, dice. No dejarán ahí nada, dice el Señor, y recogerán de entre tus hijos lo que Noel decía, y descenderán de ti por línea recta para que sirvan de eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Y sabe qué? Ezequías contesta de la siguiente manera y dice, justa es la sentencia que ha pronunciado el Señor. Me contento, añadió, con que haya paz y se cumplan en mis días las promesas del Señor. Es una responsabilidad muchas veces de nuestros padres, ¿verdad? Perdón, de nosotros como padres, que no digamos, ay, Dios va a hacer, que haga Dios como Él quiera, ¿va? Y no, en vez de ponernos y en vez de orar y de pedir, de suplicar al Señor que Dios cambie lo que ha determinado, más bien él oró, pero que estaba enfermo y por sanarse, ¿va? Muchas veces somos egoístas como padres, no pensamos en qué generación le vamos a dar a nuestros hijos, cómo va a ser cuando nuestros hijos vivan. Hay una responsabilidad como padres. Dinolito, ¿usted me quería decir algo? Sí, fíjese que siempre con Daniel, porque me impacta a mí, es un remanente. Ese fue el remanente que Dios apartó, pero la parte impactante para mí es que ellos tenían que inclinarse a una estatua, ¿verdad? A la estatua del rey. Y me impacta porque Daniel no se inclinó a esa estatua porque él tenía convicción. A Daniel no le pudieron quitar su identidad. Él sabía que él adoraba a un Dios y que él era hijo del Dios viviente. Entonces, la parte que me atesora, me hace atesorar en mi corazón es el hecho de que ellos no se inclinaron a un sistema. Amén. Porque inclinarse ante la estatua significaba inclinarse al sistema de cosas que envolvían Babilonia. Este es un tiempo bien delicado porque hay un sistema, el sistema del mundo, ¿verdad?, que arrastra a nuestros jóvenes por la moda, por todas las cosas que ellos normalmente quieren, ¿verdad? Pero se trata de no inclinarse al sistema. Y lo más valioso es que este hombre, estos jóvenes, porque eran jóvenes, eso es lo impactante de estos jóvenes, que no eran gente adulta, no eran gente que ya había vivido. Oigan bien, venían de un remanente, de un linaje. Ellos tenían un linaje real, no eran cualquier cosa. Y nosotros somos linaje real, ¿verdad? Nosotros somos linaje real sacerdocio, linaje santo, pueblo escogido. Entonces ya hay una genética en nuestro ADN, que eso es lo que nos dice a nosotros, que no nos debemos inclinar al sistema del mundo. Así es que incitamos a los jóvenes para que no se inclinen al sistema de este mundo, para que no se dejen arrastrar por todas las situaciones que están aquí en este entorno, porque era un entorno pésimo, pesado para ellos, porque normalmente dicen los jóvenes, ay, es que yo soy joven y yo no, ay, no, es que eso de estar luchando, eso se hace para los viejos, ¿verdad? Normalmente ellos creen que los adultos son los que deben luchar, pero aquí miramos 4 jóvenes que no se inclinaron al sistema, no se inclinaron, y no era que Daniel era un malcriado, porque Daniel le dijo, oh rey, él reconocía que Nabucodonosor era el rey, pero no era Dios. Entonces, esa fue la diferencia. Él reconoció que había un reinado, había un orden jerárquico que respetar, pero no era Dios, por eso no se podía inclinar a él. Sí, y fíjate que cuando este rey hace la estatua y ordena que se inclinen delante de él, ellos son acusados. Sadrach, Mesach y Abednego son acusados y dice que son llevados delante de la presencia del rey. Y a mí lo que me impacta es que él les pregunta, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y ellos le responden, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y le dice más adelante, y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos, ni a ti ni a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es una determinación realmente en estos jóvenes impactantes. No tenemos excusa, no hay excusa para nosotros ni para nuestros jóvenes decir que aunque tengamos que pasar por el crisol, aunque tengamos que pasar por el fuego ardiente, por el horno o ser devorados por los leones, tenemos que mantener nuestra integridad delante del Señor. María del Carmen, ¿usted nos quería decir algo? Sí, agregar que, bueno, de lo que tú decías, ¿verdad? Que muchas veces llevaban cautivas a las
a la gente conquistada para que su identidad se perdiera. Pero yo veo en Daniel que sucedió todo lo contrario. Él se clonó en otros, que inclusive eran babilónicos, ¿verdad? Porque dice que fue puesto, en Daniel 5:11 dice, en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, él fue puesto sobre todos ellos. Mire qué interesante esto, pues, porque él se ocupó, ¿verdad? Él no se puso a lamentarse de su situación en ese momento, no se puso a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni a echarse a morir, sino que aprovechó ese tiempo para poder preservar en otros y enseñarles a otros. Yo le llamo, bueno, le puse así, no sé si estará bien, el evangelio escatológico, la adoración, porque si ustedes miran más adelante en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Jesús nació, vinieron de esa región los famosos magos, ¿verdad? Que no fueron 3, como dice el pastor, sino que fueron multitudes, ¿verdad? Imagínense que no se diluyó, que no se perdió, sino que más bien el Señor y Daniel aprovechó ese tiempo para poder instruir y para poder en lo secreto tal vez y sin darse cuenta toda aquella gente fue clonado esto, fue engendrado, preservada el evangelio, la adoración, que luego vinieron a Jesús y le adoraron. Y lo que yo veo también en Daniel, otro punto, es que en la santidad, como decía usted, ¿verdad? Porque estamos viendo la santidad aquí, que su comunión con el Señor, ¿verdad? Esto el Señor a él le revelaba los sueños, a él le explicaba. Dice la palabra que Jesús, cuando estaba dando sus parábolas a sus discípulos, al pequeño grupo, a él les explicaba y les daba a conocer los misterios del reino. Entonces, lo mismo sucedía con Daniel. ¿Y qué me habla esto a mí? Que nosotros, al ser ese remanente, tenemos que buscar en la intimidad, porque es en la intimidad, en la comunión con el Señor, el conocerle a Él, el estar en una constante, en una continua y permanente comunión con el Señor ahí nos va a ir revelando, nos va a ir dando algo nuevo, nos va a ir dando estrategias, nos va a ir dando abriendo más su palabra, ¿verdad? Y nos va a dar dando a conocer sus misterios. Sí, y mira Leslie, también perdón que le interrumpa, Sí. solo quiero agregar algo, que también la comisión del remanente no solamente es alejarnos e ignorar lo que pasa atrás, sino que por medio de nosotros miren el poder de Dios, ¿verdad? Y mire que estaba viendo lo de Daniel, ¿verdad? Que es algo que nos impacta bastante, porque él se preservó, no solamente él, sino que otros en Babilonia, donde la confusión de religiosos, el mundo, que tipifica mundo Babilonia, supo enseñar quién era el Dios de que él dependía, y todo lo que él preservó, y podemos decir, pudo haber tenido muchas excusas para decir, bueno, y hay 8 de ellas que las escribí así, dice, nos inclinamos pero no estamos adorando de corazón, no nos volveremos idólatras, lo hicimos una sola vez y le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Al inclinarse, es decir, para preservar su vida, excusas que eso le podemos enseñar a nuestros hijos, mire, lo vamos a hacer así esta vez, pero porque, mire, para que no digan que nosotros no. El carácter, ¿verdad? Y tener esa convicción y esa fe que ellos iban a defender y que Dios los iba a respaldar. Y dice, el rey tiene el poder absoluto y había que obedecerlo. Dios entiende. Esa es otra excusa, ¿verdad? El rey nos dio el puesto que tenemos, hay que ser agradecidos, ¿verdad? Otro, no estamos en nuestro país y por lo tanto Dios nos perdonará por seguir las costumbres de este país. Nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo, eso es mucho peor. Otra excusa, no estamos haciendo daño a nadie. Si nos matan y unos paganos, dice, ocupan nuestro puesto, ¿quién va a ayudar a nuestra gente en el destierro? Y mire cuántas excusas podemos tener nosotros para no mostrar, ¿verdad?, la verdadera comisión, tener ese carácter, dice. Y si bien todas las excusas hubieran parecido lógicas, no hubieran sido más que una racionalización peligrosa. El inclinarse a una estatua
violaba el mandamiento de Dios en Éxodo 23 y que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Además hubiera manchado su testimonio para siempre. Nunca más se hubiera podido hablar del poder de su Dios que sobrepasa el de otros dioses. O sea, y mire con la actitud de ellos como Nabucodonosor declara que no había otro Dios más grande que el Dios de ellos, de esos muchachos que supieron defender, ¿verdad? Y no excusarse, porque eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que tener ese carácter, que donde vayan, y no solo a nuestros hijos, nosotros también, que donde vayamos y no importa la situación, defender lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Por medio de su palabra. Y esa es la verdadera comisión del remanente, ¿verdad? De preservar. Y Leslie, fíjese que ahorita que hablaba Carolina eso, el sábado que estudiábamos el capítulo de Isaías 13, en el versículo 2, recuerdo que en la Biblia Peshita hablaba de que este es un tiempo que debemos levantarnos como banderas de testimonio, dice, en los lugares altos. Es decir, que este es el tiempo donde padres, hijos y todos los que Dios ha tenido a bien utilizar para su honra, para su gloria, que nos levantemos como bandera, pero como una bandera de testimonio, para que otras personas puedan, a causa del comportamiento nuestro, ser preservados y ser clonados, porque prácticamente eso fue lo que Daniel hizo. Él, a causa de su testimonio, lo obedecían magos, astrólogos, que me imagino que llevaban años con Nabucodonosor, y él era un jovencito, pero a causa de la integridad que le veían, la definición, la identidad y la permanencia, más bien iba donde él a pedirle un consejo. Mire qué hermoso. Siendo ellos maestros, se volvieron discípulos de Daniel. No, y esa integridad hizo que el mismo rey Nabucodonosor dice aquí, él mismo dice, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaban en él, y el mandamiento del rey mudaron, dice, y entregaron sus cuerpos antes que sirvieran y adorasen otro Dios que su Dios. Por mí, dice Nabucodonosor, se pone decreto. Mire qué tremendo. Dice que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos muchachos sea descuartizado. Hubo un decreto de parte del mismo rey por la integridad de este remanente tan hermoso. Ellos no se volvieron al mundo, como decíamos, sino que el mundo se volvió a ellos, ¿verdad? Ahí no fue escapa por tu vida, sino defender. Bueno, y vamos a entrar a nuestro tercer personaje, que esperamos en Dios nos dé tiempito, porque ya dice que nos faltan como 5 minutos, pero en Primera de Reyes 19 y 18, Carolina, no sé si lo tiene, sino aquí. Yo haré que queden en Israel 7,000 todas rodillas que no se conservaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Fíjese que esa palabra, yo haré que queden, es la palabra char, significa quedar, significa remanente, significa reservar. Y dice, yo haré que queden, quiere decir que no viene por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Es totalmente de parte de Dios que esto viene. La elección del remanente, como decía en un principio Dinora, es por gracia. No es porque nosotros tengamos atributos o hagamos cuantas cosas, las obras son tomadas en cuenta, pero no es por eso, es únicamente por gracia, porque Romanos 11:5 nos enseña, así también dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí, hermanos, la historia nos cuenta que hubo un rey, no hubo un rey tan osado como el rey Acab para hacer lo malo, pero también no hubo un profeta tan grande como Elías. Dice que Elías fue el único profeta que disfrutó del mismo privilegio que Enoc al ser trasladado al cielo sin ver muerte. La historia nos cuenta que, dice que cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, ella emite una palabra, le envía un mensaje a Elías y le dice que al día siguiente lo va a matar. Entonces Elías, al ver cómo estaban las cosas, se va huyendo, dice, a Berseba, este monte, hermano, en Judá, y luego dice que va para el desierto de Parán. Y después de un día de viaje se siente debajo del enebro y pidió morirse. Mire que Elías en su depresión se acostó y se durmió, pero Dios dice que envía ángeles para que lo puedan sustentar. Y el ángel del Señor le tocó por segunda vez y le dice, levántate, come, pues es muy largo el camino para ti. A mí me gusta hasta que dice, el camino es mayor para un hombre como tú.
Dice que Elías estuvo en ese camino, se levanta, dice, con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Horeb, el monte de Dios. Este monte, hermanos, es el lugar donde Dios renovó el pacto con los sucesores de los patriarcas y tomó a la tribu de Israel como su pueblo. Ahí se da el llamamiento de Moisés y también se le dan las instrucciones para que pueda sacar al pueblo de Egipto. Cuando Elías se encuentra dentro de esta cueva, el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Porque el Señor quería saber realmente. Quería que Elías pudiera expresar los pensamientos y los sentimientos que habían en su interior. Y él le responde al Señor, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, pues los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han matado, dice, a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pues aquí, hermano, cuando él contesta esto, parecía que había una insatisfacción por la situación actual. Y era como un reproche, como que Elías estuviera reprochándole a Dios, porque él creía que Dios había observado tranquilamente todas las acciones de los impíos y que había permitido que las cosas sucedieran tal como habían pasado, y que él, siendo su profeta, había quedado solo de todos los verdaderos siervos de Dios. Pero Elías pensaba que no había visto los frutos de su celo por el Señor, porque parecía que Dios tardaba mucho en aplicar el castigo a todos los idólatras. Creyó que todo estaba perdido y no era así, porque en su depresión él no pudo ver algo que sus ojos ya habían visto, que había un hombre, hermano, que vivía cerca del rey, que era uno de los siervos del rey Acab. Ese hombre era fiel y era creyente del Señor. Muchas veces nosotros, cuando estamos, hermanos, en el vivo celo, cuando no vemos muchas veces más allá, creemos que estamos solos. Y aquí nos enseña que no es así. Siempre Dios va a tener un remanente, siempre Dios va a apartar. Y aquí había un remanente, estaba este hombre, Abías, que este hombre estaba cerca de acá, pero aún así dice que este hombre agarró 100 profetas y los dividió en grupos de 50 y vino él y los alimentó con pan y agua durante todo ese tiempo. También cuando en el monte Carmelo Elías da la orden, hay un pueblo que viene y prende a los profetas de Baal y también dice que los mata. O sea, siempre, siempre Dios va a conservar un remanente. Carolina, ¿usted quería decir algo? Sí, Leslie, otra cosa que mire las artimañas que el enemigo usa, así como Jezabel había matado a los otros, el poder ella lo tenía para matar a Elías, sí, pero le infundió otra cosa que puede pasarnos a nosotros, que el enemigo nos meta miedo y nos calle, ¿verdad? Para cumplir la verdadera comisión de Dios. Y eso fue lo que pasó con Elías, lo llenó de miedo, porque ella lo pudo haber matado, pero lo llenó de miedo y lo estorbó, ya no siguió hasta que el Señor le habla y le dice, ¿verdad? Que la comisión de él tiene que continuar, y eso es lo que, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que velar, que el enemigo, por todas las circunstancias que nos pasen, no nos llene de temor y nos calle el seguir, ¿verdad? En la lucha y seguir creyendo la palabra del Señor. Sí, y lo que me encanta también es que Dios, hermanos, en ese momento que se le aparece, no se le aparece en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego, aunque esas son señales de la cercanía del juicio de Dios, sino que dice que se aparece en una brisa apacible. Y esto los hace ver que Dios es un Dios bondadoso, que Dios es un Dios que da tiempo, que Dios es un Dios lleno de misericordia, es paciente y en su gran bondad y fidelidad nos da tiempo para que nos arrepintamos. Por eso el Señor le dice, vuelve, dice, por tu camino, por el desierto de Damasco, y hallarás y ungirás a Asael por rey de Asiria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, dice, los ungirás. Y será aquel que escapare, dice, del cuchillo de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Esto quiere decir que Dios tenía su plan de traer un juicio, pero es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro, no es cuando nosotros estamos airados ni nada, sino es cuando Dios, que para todo Dios tiene su tiempo. Y estamos ya casi por terminar, y teníamos nuestra última, que es la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:4. No sé si lo tiene, Carolina. Sí, pero dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andaban conmigo en vestiduras blancas que son dignas. Esta es una carta, hermanos, que el Señor le envía a la iglesia de Sardis. Es una de las cartas más fuertes que hay.
ya, que el Señor le ha mandado a esta congregación, porque dice que había decaído mucho de su fervor y que se encontraba en un estado realmente lamentable. Esta ciudad donde estaba esta iglesia era llamada la ciudad de la muerte, imagínese usted. Era una ciudad con mucho lujo, pero estaba llena de apatía y de inmoralidad. Y le dice que el Señor, cuando le escribe al ángel, le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus son el espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder y de temor de Dios. Y le dice que mira sus obras. Dice que había visto sus obras, pero que las obras no eran rectas delante del Señor. Y que tenía vida, de que estaba vivo, pero realmente dice que estaba muerto. ¿Cuántas veces no nos puede pasar a nosotros también que creamos que estamos vivos dentro de una congregación, pero en nuestro interior estamos muertos porque las obras que estamos haciendo, ¿con qué las hacemos? ¿Las hacemos para que nos vean o las hacemos porque creemos que sean rectas delante del Señor, que sean puras delante de Dios? Y le dice el Señor, recuerda, eso es, ten en mente siempre. Y dice, guárdalo, que significa sigue guardándolo. Y vestidura blanca significa la pureza. Y Leslie, para terminar, que este es un tiempo donde nosotros somos ese remanente por gracia, sí, que nos cuidemos. O sea, el remanente Dios lo apartó y lo guardó. Pero eso no quiere decir que usted y yo no tengamos una responsabilidad para permanecer dentro del remanente, porque hubieron personas que fueron considerados remanentes, pero a causa de la vana manera de vivir fueron excluidos. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita hacer esa bandera de testimonio, guardándonos en santidad, en su palabra. Lo que ya Dios lo apartó, Él lo apartó por soberanía, porque Él es un Dios soberano. Pero eso no demanda de que nosotros vamos a vivir como queremos. Tenemos que vivir enfocados de acuerdo a lo que Él nos ha establecido, de acuerdo al llamado que Él nos tiene. Y sobre todo, no iba a recordar que en estos últimos tiempos, por ejemplo, esta iglesia, había inmoralidad dentro de la iglesia. Entonces, qué importante que nosotros cuidemos, hermanos, nos cuidemos en la mayor santidad de que no haya ningún hilo de inmoralidad en nosotros. Estamos ya casi por concluir nuestro programa y queremos recordarle lo que es un remanente. Queremos hacer hincapié. Dice que son los pocos que escapan, que se salvan y que se mantienen en la voluntad de Dios. Y sobre todo, tenemos que superar todas las catástrofes que de alguna otra manera nos van a tocar a nuestra vida. Remanente es un resto santo, recuerde eso, hermano. También dice que las características son la santidad, que amemos la palabra del Señor, que seamos fieles, que tengamos paciencia y sobre todo que amemos la venida del Señor. El remanente no es por voluntad propia nuestra, sino que es por la gracia de Dios únicamente. ¿Para qué? Pues para preservación en algunas veces, para una preservación en santidad, como en el caso de Daniel, y a cada una de las iglesias es un llamado para que busquemos siempre la santidad sin la cual nosotros no veremos al Señor. Esperamos que esta haya sido, hermanos, realmente de bendición y haya ampliado un poco más, ¿verdad?, el concepto de lo que es remanente, y lo esperamos en nuestro próximo programa aquí mismo. Dios le bendiga. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.